A ver, estaba un poquito perdido en cuál es el contexto de esto, Joaquín me estuvo más o menos explicando. No les voy a hablar algo en particular porque no soy los expertos en el tema que hacen en Multimedia. No voy a hablar de un problema particular de ustedes, pero sí lo que les quiero generalizar un poquito al área de salud. Y en particular, como están involucrados en un proyecto de gestión de la innovación, quizá el tema que les voy a hablar al principio va a sonar así como casi va a ser la pregunta de cuál se fumó cuando hablo. Después se dar cuenta que tiene alto sentido. Quizá el core de muchas innovaciones que están pasando en estos últimos 4 o 5 años es esto. La señal que les quiero dar es que no esté... Hay algunas cosas que a mí no me convencen mucho, porque de repente hay estadísticas importantes, estudios importantes, de que no esté esto en un corto plazo va a sonar, como cohete, como se dice en Chile. ¿Ya? Entonces, esto es un tema dentro de lo que muchos llaman, pero que no entienden, la cuarta revolución industrial, la transformación digital y bla, 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 bla. Este es casi el tema, el core. Ahora, ¿por qué esto es importante para ustedes? ¿Por qué deberían involucrarse en esto? ¿Por qué en el proceso que estaba viendo de la innovación que explica Joaquín? Es importante porque de alguna manera, y un poco lo voy a comentar en estos minutos, lo que hace esto que les voy a comentar, más allá de que uno de repente vea cosas tecnológicas, en realidad la verdad, lo que mucha gente no se da cuenta es que hay un cambio total de paradigma, más que la tecnología, la forma como se hacen las cosas, y que produce resultados totalmente diferentes a lo que uno estaba acostumbrado a ver. Entonces, voy a partir, como me dijeron que voy a asumir que nadie cacha nada, entonces, espera, allá, ahí sí. Una vez que entonces voy a asumir por lo más básico. Entonces, ¿por qué esto es tan importante y por qué yo llevo en esto como casi 27 años? Pero yo lo que he visto en estos últimos 4 o 5 años es lo que no había visto antes, especialmente la bajada del mundo industrial. Porque antes generalmente esto en el mundo estaba a nivel científico, una que otra empresa que tiene muchos recursos, una multinacional, pero ahora fue una cuestión así casi degenerada que están todos transmitiendo esto. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente empezaron a haber un montón de avance, empresas multinacionales empezaron a colocar una luca importante, el marketing fue pero grotesco, digamos. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, para entender un poco, para que ustedes vean de dónde viene el cambio de paradigma, y partamos por lo más básico. Entonces, ¿cómo funciona la tecnología actual, la que ustedes manejan en IMED o en cualquier empresa que tenga sistemas, software, tecnología e información? La forma como funciona la tecnología actual es básicamente eso. Lo que está ahí es una receta de cocina. Y la receta de cocina, si ustedes ven lo que está ahí, es voy a poner la hora aquí. Tenemos unos 40 minutos, ya, van a pasar una cosa. De repente me entusiasmo. Lo que ven ahí es una receta, ¿ya? Lo que ustedes ven es una receta que tiene unos ingredientes. Lo hice a propósito de un plato, no tengo idea que existía, para no chuntarlo. Una receta que tiene unos ingredientes, tiene un procedimiento que está abajo que se llama preparación, y uno espera que tenga un cierto resultado, que el que está... Se me perdió el láser. Ahí. ¿Cierto? La preparación que está ahí. Ahora, esa receta básicamente es la base, en términos sencillos, de cómo funciona el core de la tecnología de información, que es lo que es un algoritmo, que es lo que es un programa. Pero eso tiene algunos detallitos. Por ejemplo, si a mí me faltan ingredientes o no los tengo claros, esta receta no la puedo hacer, a menos que sea un experto chef con años de experiencia y pueda chuntarle, en realidad no lo puedo hacer. Esto está suponiendo también que donde yo preparo el plato tiene condiciones ideales en las cuales uno saca una foto ya, y no me la mueve. O sea, el ambiente es totalmente estático. Si me cambian algo o me cambian alguna herramienta o lo que sea, un utensilio, no funciona. Entonces empiezan a aparecer cosas interesantes. Por ejemplo, si esto estuviera alrededor de un entorno que es totalmente cambiante, me obligaría a que esta receta la tendría que estar modificando cada rato, lo cual no es realista. De hecho, si ustedes lo hacen, les van a empezar a aparecer caras, se van a jubilar y todavía no lo van a resolver, ¿ya? Y por eso mucha gente lo que hace en tecnología actual, hay muchos problemas que en forma tradicional no están resueltos, porque la gente jura que ajustando todos los días se resuelve y pasa. Y yo tengo una definición muy sencilla, paradigmática de qué es lo que es la mantención. Cuando ustedes escuchan hablar de mantención del sistema, mantención de una llave, fíjense qué es lo que es la mantención. Mantención yo la defino como incapacidad de una máquina, cualquier dispositivo, una llave de agua, una máquina, sistema, lo que sea, incapacidad para adaptarse por sí solo al medio. Por tanto, necesito un tercero. Alguien que vaya a la casa a ajustar porque me está funcionando mal. Alguien que dijo, oye, mi sistema está corriendo en Nightmare, pero ahora cambió la organización, los flujos, tengo que hacer mantención porque esta cuestión no funciona. ¿Qué pasaría si la pregunta que iniciáramos fuera, ¿y qué tal si la maquinita, el sistema, el dispositivo, lo que sea, fuera capaz de automantenerse? O sea, automáticamente ajustarse sin que yo dé cuenta de lo que está pasando, porque sería prácticamente imposible hacerlo, a menos que tenga un ejército de gente. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con qué pasa con los entornos tan cambiantes. Hasta ahí llega mi solución de receta. ¿Se entiende? En 1000 recetas. Y eso es lo que pasa, ok.
si el diagnóstico es, si hay muchas mantenciones día a día que ustedes tienen que hacer en un sistema común y corriente tradicional, luz amarilla, algo malo hay. O sea, alguien lo está tratando de resolver de la manera que es totalmente inefectiva. ¿Ya? Y eso, como consultor de empresa, me ha pasado un montón. Dice, pero así que no funciona. Si el único detalle es que tenemos que llamar a la gente de soporte todos los días porque se caen algunas cosas. Más allá que de repente hayan problemas circunstanciales, que se cae la red, ese es otro tema. Ya lo que pasa es. El otro tema, ahí está, que los pasos de esta receta, la mayoría de los problemas no se conocen de antemano. Para que exista un SAP, para que exista cualquier sistema, es que alguien tiene que haber supuesto que todos se conocen. Así ha funcionado hasta el día de hoy. Va a seguir funcionando en muchos aspectos. No es que esta cuestión vaya a una catástrofe, están acá todos los sistemas, va a seguir funcionando así. Pero lo tradicional asume que los pasos los tengo claros y que no me cambian con el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo otro es que generalmente hay demasiadas alternativas para explorar. Por tanto, lo que el diseñador o el ingeniero, el que diseña sistemas, la máquina, lo que sea, hace es básicamente en su cabecita la explora y luego dice, ok, esta va a ser la solución para AML, esta. Pero en realidad, en la cabecita tuvo un espacio súper grande de posibilidades. Lo que pasa es que a ustedes solamente les da una. Ustedes dirán, oye, pero ¿qué pasa si el ambiente me cambia? Tengo que establecer otra solución, tengo que llamar al teléfono, oye, ¿me puede venir a hacer unos ajustes? Ahora, ¿qué pasa si esa cabecita estuviera acá? Estuviera en la máquina. Y la máquina fuera la que explotara todas esas alternativas sin necesidad de llamar a un humano. Esto trae otros coletazos desde el punto de vista laboral, que es un tema delicado, tema laboral, ético, moral, etcétera, etcétera. Entonces, muchas alternativas de solución para explorar, y quizá la joyita de todo es que en general esto no posee autonomía en las tomas de decisiones. Si ustedes escuchan a alguien decir, no, pero eso es mentira, pues si yo le reto un botón y hace la cosa solo, funciona solo. Mentira, no funciona solo. Lo único que ustedes le dijeron es, ok, funcione, pero en realidad alguien lo diseñó, o sea, alguien le proporcionó la receta. Por tanto, en realidad no tiene autonomía. Ustedes dirán, ¿de qué me interesa eso para el negocio? Preguntan a la gente que está vuelta loca tratando de diseñar sistemas de autoatención al cliente, porque quiere un sistema totalmente autónomo, 24/7, de tal forma que le ahorre costo, tiempo, que pueda yo hacer un reclamo, una queja a la 1 de la mañana y no esperar que, oye, esta empresa abre a las 9 y termina a las 6 de servicio y son 9. Por tanto, uno quiere más autonomía en el proceso, ¿ya? Bueno, todos están queriendo eso, un montón de procesos, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, hasta el día de hoy, pasando desde los años 80, cuando empezó toda la fiebre de la tecnología de información, uno podría pensar, solución para esto, automatización. Entonces, todo automatización, todo se automatiza. Entonces, veamos si la automatización y el control es suficiente para esto. Fíjense, veamos algunos casos interesantes. Fíjense, ¿cómo puedo lograr mayor autonomía? Si fuera control directo, ya yo aún tendría un humano, o un caso un humano, conduciendo un aparato, pero el control sigue siendo humano. Ya eso es lo tradicional, esa es la primera opción, o sea, no es suficiente. Segunda opción, si veo la foto, no veo el comentario que puse, yo me podría engañar. Hay comportamiento totalmente autónomo. No, la verdad es mentira. Hay un control remoto que no lo veo, entonces problemas de comunicación, ¿cierto? O teleoperación, pero en realidad sigue estando controlado por el humano. Por tanto, el humano queda cometiendo los errores. ¿Ya? El tercero, como pasa en muchos vehículos tradicionales, obviamente control semiautomático, entre comillas, que es, el computador de a bordo me ayuda a conducir en términos de los cambios, cambio mecánico versus cambio automático, pues. No es la solución, pero el computador me está ayudando a algo. Y la cuarta posibilidad que deberíamos ver es esa. Entonces, ¿qué pasa si en realidad no hay intervención humana? Y como se ve aquí, por eso puse ese video, ¿cierto? A pesar que también podría engañar y decir, no, está controlado de forma remota, pero no hay conductor, es autónomo. Entonces, ¿qué significa que sea autónomo? Si eso ustedes lo llevan a un mecanismo a un sistema de autoatención al cliente, ¿qué significaría que yo ganaría por tener un sistema que sea totalmente autónomo y que haga casi lo mismo que yo haría, incluso mejor, ¿ya? Entonces, obviamente el mensaje es que las TI tradicionales no pueden hacer eso, aunque se vuelvan locos, estarían todos los días ajustando. Y créanme que lo que me ha tocado ver es que hay muchas empresas que hacen exactamente eso, están día a día y no cambian. No, lo que pasa es que hay unas razones que tienen sentido. Por ejemplo, hay unos sistemas que tienen implementado el año de la pera, no sé, con COBOL. Entonces dice, sí, eso, yo no encuentro, especialmente los bancos grandes, se da mucho. Entonces dicen, no, que no puedo ganar, oye, pero esto es mejor, lo así, pero en menos tiempo ganáis más plata. Sí, pero es que hacer todo el cambio de los sistemas legacy de COBOL de los 80 no es tan fácil. Y de hecho tienen que contratar a gente que no hay ahora. Que no tienen que contratar, incluso en Estados Unidos pasó, por estar jubilados. Que son los que sabían cómo en los años 80 esos cambios y eran los sueldos más altos. Entonces, obviamente hay un tema. Pero los computadores obviamente tradicionales, las TI tradicionales no pueden hacer eso, ¿ya?
Entonces, si ustedes se fijan, no sé si alguien lo ha visto, estuve a punto de comprarme uno, pero no me alcanzó el tiempo, después me di cuenta que estaban un poquito más caros que lo que pensé. Esta es la famosa Rumba, y una ¿cómo se llama? Una aspiradora, ¿cierto? Que hace hacer la casa. Ese video está repetido mil veces, obviamente, digamos que por verse el otro. Y obviamente ahí está resolviendo un problema que en parte sería lo que nosotros nos gustaría hacer. Si ustedes se dan cuenta, no sé si alguien en algún momento la puede comprar. Cuando la compre, sea el medio que sea, a nadie le van a preguntar dónde vive, deme el mapa de la casa. Porque una vez que tenga el mapa de la casa, le hago la receta. Por tanto, el robotito sabe exactamente, ¿no? O sea, si una empresa, un emprendimiento hace eso, lo más que seguro que se va directo al fracaso, no es negocio. Entonces, la adaptación sería, no, olvídate, nadie lo compraría. ¿Qué es lo que se hace ahora? No se preocupe, usted lo compra, deposita nomás, llega a la casa, el sistema automáticamente empieza a explorar este montón de alternativas, se van a dar cuenta seguramente cuando lo tengo, el que lo tiene, que al principio se va a empezar a pegar algunos cabezazos por ahí. Como que no va a cachar, y al poco tiempo ya tiene todo el mapa de la casa. Entonces, si ustedes fueran capaces de hacer una lobotomía, por así decirlo, análogo al ser humano, a la aspiradora, diría, pero si aquí hay un mapa de la casa, o sea, había una receta. No, no había, la construyó, que es diferente. La construyó a medida que fue recorriendo como los sonares de los submarinos. ¿Ya? Entonces, pues, si no fuera por esa tecnología, esto no se podría resolver, ya sería extremadamente complicado. Entonces, muchos años acá, en el mundo se le ocurrió a un montón de gente básicamente responder esa pregunta, y había un montón de hipótesis, para ustedes que hablaban de hipótesis, que efectivamente a lo mejor una máquina, y esto partió de la época de la Segunda Guerra Mundial, con suerte aquí teníamos las calculadoras HP, y es mucho decir. Entonces ya estaban pensando cuando construyeron esos tremendos mastodontes, que no, estos tremendos mastodontes, estas máquinas de cómputo, podrían en algún momento ser un poquito más inteligentes para resolver problemas que no fueran simples cómputos. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, me voy a contar la historia de eso por otra charla. Esa farándula. Entonces un montón de gente empezó a investigar cómo las personas en general, en diferentes ámbitos, no solamente en propósito general, sino en diagnóstico, cuando tomaba decisiones, cuando exploraba opciones, cómo lo hacían, cómo la mente humana operaba, y tratar de, bueno, siempre esto pasa, hay gente de ciencia e ingeniería metida acá, lo pasa en ingeniería que siempre ha habido simplificaciones y sobresimplificaciones, que no es exactamente igual cómo funciona la realidad, pero ha dado resultados muy buenos. Entonces hay una pugna ahí de, sí, pero esto no es la realidad, sí, pero me da lucas, me da beneficio, me reduce los costos, entonces hay un trade-off que hay que pagar. Entonces a un montón de gente se le ocurrió esto, de empezar a investigar cómo las personas hacíamos nuestras cosas, todo, y en los años 56 se creó esto, lo que hoy día se llama inteligencia artificial, que básicamente la ciencia construye computadores o máquinas, en ese momento se llamaba máquinas, que hagan cosas que requerían inteligencia si le hicieron humano. Tan simple como eso. Ahora, el tema es qué significa que uno sea inteligente. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa que si yo quiero un sistema de autoatención de cliente que se comporte inteligente, es en la práctica, ¿qué esperaría yo? Esperaría que básicamente actúe como un robot y que lo que me diga el cliente, el usuario, el paciente, responda casi como una regla que la podría hacer como un sistema tradicional, o quiero un poquito más allá, casi que la adivine qué es lo que quiere en base a 3 interacciones y diga, vaya Fred, exactamente lo que usted quiere. Por tanto, no necesito hacerle más preguntas. De esto ni siquiera a nivel humano pasa, porque de hecho cuando uno llama a una línea 800 para quejarse de algo, el nivel a veces de interacción de la operadora es súper básico, casi pregunta todo. Y de hecho cuando uno llama no tiene que contar toda la historia. Pero hay casos y casos. Por ejemplo, en un momento nos tocó hacer un demo para CERNAC, que también tiene sistema de atención a usuarios, más que clientes, usuarios. Pero CERNAC es más complicado, porque la operadora o operador no puede ser cualquiera. No hay que contratar externo, tiene que tener conocimientos legales. Por tanto, un asesor legal que está contestando. Entonces, por ejemplo, en ese caso nos tocó vivir la automatización. Para ellos es vital, no por reemplazar a gente que automatice, sino por el hecho mucho más potente, que ellos están perdiendo tiempo. Nosotros han visto cómo funciona el CERNAC, pero lo que responden es gente asesora legal que debería estar en el estricto rigor haciendo otra pega. Pero dado que tienen que contestar consultas súper ordinarias, lo ponen al teléfono, pero lo ponen en la oficina. Entonces lo que le decía al jefe, cuando yo le decía, oye, pero si hacemos esto, vamos a dejarte, esto estaba hablando del año 2004 por ahí, estamos a dejar gente sin pega. No, fantástico, me decía. ¿Cómo fantástico? No, porque yo quiero que ellos salgan de ahí y hagan otra pega, están haciendo cuestiones súper ridículas. Y lamentablemente tienen que hacerla ellos. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a esto? Por eso es importante que todos los ámbitos, sin excepción, todos los ámbitos productivos tienen que estar en esto. Hay varios estudios que han aparecido. Este me gusta, además fui parte de algo que se hizo acá también. A pesar que no hay que creer 100%, porque hay muchos supuestos que se hacen. Entonces, pero la situación que se ha analizado en muchas ocasiones es que pasa en términos de productividad, y en particular este gráfico muestra lo que se llama el valor actual bruto, que básicamente, para los que no saben, es la diferencia entre lo que produce un país y lo que gasta o lo que compra.
¿ya? Entonces, aquí se analizó básicamente en términos del VAP, ¿cierto? Tiene que ver con la productividad también, lo que tiene un país sin tecnología de inteligencia artificial y con, que la verdad que está enamorado. La situación de Chile es interesante, porque hay una ganancia de un punto que es alta lucra, entre comillas, en términos de productividad, en términos de ganancia. O sea, dice que esta cuestión parece que es súper importante, ¿ya? En términos de área, fíjense, aquí yo quería destacar el core, al cual usted pertenece, que es el tema de la salud. Obviamente, si uno ve la evolución del 2011 hasta el 2016, esto obviamente no está actualizado, donde más rojo es más densidad de aplicaciones, tecnología, negocios de inteligencia artificial en el área de salud, está más o menos interesante en el área de cuidado de la salud, y también como otra, la que se aproxima a todo el tema que tiene que ver con inteligencia de negocio, marketing, ventas, esto está muy fuerte acá, y otras todavía están en nivel empezando a explorar, por ahí no es parte estratégica del negocio, pero va para allá la cosa, ¿ya? Pero entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ¿cómo nosotros le podemos sacar provecho a eso? Entonces, cuando uno habla de inteligencia, cuando uno dice quiero tener un sistema inteligente, entre comillas, que haga tal cosa con mis clientes o que me permita mejorar la productividad a cada aspecto, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Porque muchas veces uno le llama inteligente a cualquier cosa. De hecho, la tarjeta VIP, ¿se acuerdan del metro? Inicialmente, la tarjeta inteligente. Entonces, lo único que hace, pero inteligente en el sentido de que capta la información, la registra, la actualiza. Eso es todo. O sea, percibe, ¿no? Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa varias cosas. Por ejemplo, que yo puedo ser capaz de percibir cierta información del medio y actuar. Tengo un sistema que está conectado a una cámara de vigilancia, y cada vez que entran los trabajadores de AIMER hace reconocimiento facial, percepción, ¿cierto? Y en base a eso determina, según la base de datos, sí, este es un trabajador acá, por tanto le abren la puerta. Cosas aparentemente tan sencillas como eso, ¿ya? Búsqueda, tengo una empresa retail, el cual tiene que entregar los pedidos a los clientes y tiene que planificar cómo son las rutas que va a contemplar, y esas rutas son totalmente dinámicas, no puedo establecer la receta, lo más probable es que día a día van cambiando, ¿ya? Entonces, ¿cómo planifico? ¿Cómo tengo una tarea en la cual tengo que llegar a un cierto objetivo? Tengo que establecer todas las actividades que tengo que hacer para poder llegar a un objetivo final. Vamos a ver ejemplos, lo estoy viendo muy rápido solamente para dar un overview. El tema de visión, cómo dota la máquina de capacidades que puedan ver, razonar, planificar y tomar alguna decisión sobre eso. Esto en realidad está muy de moda ahora, y muy de moda incluso las consideraciones éticas, laborales, legales. No sé si han visto los chinos que están poniendo cámaras de vigilancia en los colegios, y ahí están sacando el perfil psicológico de los estudiantes con cámaras de video que están analizando en tiempo real. Claro, los chinos lo pueden hacer, pues total, se pasean cuánta ley hay, ¿ya? Pero obviamente en otros lugares esos casos estarían prohibidos. De hecho, hay un caso que acá en Chile trataron de implementar una prueba concepto en el Metro Val de Valparaíso, con sistema de vigilancia por visión automática, ¿cierto? Instalar la cámara, la cámara ya está, o sea, tampoco es invasivo. Sacan fotos para los que se pasan ilegalmente ¿cómo se llama? Los torniquetes. En Volplaza también los todo excepto polémica. Sí. Y en el mole, no sé qué casa, los domingos. Los domingos. Y el del Metro Val, hay toda una hora que uno tiene que bajarle el perfil, porque la gente obviamente empezó a alegar por temas de privacidad, entonces tecnología súper buena, pero por otro lado la gente empezó a alegar. ¿Ya? Entonces hay un puesto no menor ahí. ¿Ya? El tema del lenguaje, si no fuera por el lenguaje, los problemas que se han resuelto en términos de cómo las máquinas procesan el lenguaje, no podríamos tener cosas como sistemas de autoatención o cosas por el estilo, o análisis automático de documentos que son textos, reportes, etcétera, etcétera. Ahí les voy a contar un caso que de hecho es un proyecto que vamos a partir luego en la clínica en Las Condes, que justamente tiene que ver con el tema del lenguaje. Colaboración que pasa cuando una máquina o un dispositivo o un sistema no puede resolver el trabajo solo. ¿Qué pasa cuando tiene que interactuar con más? ¿Cómo lo resuelve? ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué pasa si los sistemas, las máquinas tienen que aprender a partir de la experiencia? Porque en este momento no hay reglas claras para resolver el problema. Sin embargo, si uso el conocimiento histórico de los expertos humanos, pues lo puede resolver. Y lo que está pasando hoy día. Ahora ahí también hay otra polémica, porque hay un tema de los sesgos. Como me enseñan, los autos no tripulados, de hecho, se generó eso, y hay toda una discusión mundial. Y si tengo que tomar decisiones que están casi en el borde de lo ético-moral, llego a una esquina, el auto llega, no tripulado, llega a la esquina, tiene que decidir si dobla a la izquierda o a la derecha. Si doblo por la izquierda, atropello a una persona. Si doblo por la derecha, atropello a dos. ¿Por dónde doblo? Bueno, matemáticamente digo, claro, por la izquierda porque atropello menos, pero igual atropello. Entonces, ¿qué hago ahí? O si por un lado es un abuelito, por el otro lado un niño. Entonces, ahora, de hecho, esos temas han salido. De hecho, llegaron al Foro Económico Mundial y están discutiendo. Están estableciendo pauta ética laboral que pasa con la automatización y la gente que se empieza a despedir como resultado de la automatización.
que no es deseable, pero tarde o temprano, como pasó en los 80 con los cajeros automáticos, entre otros, pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con cada una de estas cosas? ¿Cómo nos pueden servir? Fíjense que en el caso de la planificación, que es el primer punto que hablábamos, pasan cosas interesantes como esta. Créanme que esto, con muchas empresas, especialmente una empresa metalmecánica en Santiago de Concepción, que todavía lo hacen a mano. Es básicamente planificación de turno u horario. Tengo, no sé, en una fábrica o en la empresa una serie de trabajadores, turno, procesos a realizar, etcétera, etcétera, con sus respectivos breaks, vacaciones, lo que sea, y tengo que sincronizar, tengo que planificar. Entonces, claro, hay empresas en las cuales eso se hace a mano. Y para que vean la complejidad, más o menos en promedio, en varias empresas que me ha tocado verlo, promedio se tardan 2 semanas. Algunos se tardan un poquito menos, para con herramientas más nuevas, obviamente más rápido. 2 semanas en planificar cómo hacer toda la programación de actividad. Quiere decir, en condiciones ideales, si no cambia nada, fantástico. Pero si alguien se me enferma, o me falla una máquina, o el proceso ahora hay que cambiarlo, sonea. Por tanto, tengo que replanificar, y todo. Entonces planificar en el fondo es, estoy parado acá, esta es la foto del momento, tengo que llegar allá. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Ya? Entonces tengo que establecer en forma automática, ¿cierto? Y en lo más cercano a tiempo real, toda la planificación, ¿ya? El tema de los horarios es uno de ellos. El tema del horario, especialmente en las universidades, colegios, empresas también, es clásico. O sea, nadie lo tiene resuelto. Entonces, ¿cómo ven ustedes que nadie lo tiene resuelto sin saber tecnología? Vean los conflictos que hay. No, que aquí, oye, llegaron 2 cursos a la misma sala, o el profesor tal, se supone, es como se desdobla el profesor, porque tiene que estar en una sala y en la otra simultáneamente. ¿Por qué? Porque alguien cometió un error en la planificación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Este es un ejercicio que esto les quiero mostrar. Esta es una bola digna de cuál se fumó. Pero este es un trabajo que empezamos a hacer en el área de salud hace como 20 años atrás. Después manejé esto, lo continué en otras empresas, me imagino que en el mundo está ahora y mucho más desarrollado. Y quisimos resolver un problema que era súper relevante en el área de salud, que es cómo hacemos exámenes de una manera menos invasiva posible. Y al que se ha hecho una endoscopía, yo he tenido la suerte de hacerme 2 en mi vida. Entonces, ¿lo han visto? Le meten la manguerita, que es una cosa así. Entonces que el gastroenterólogo le va sacando fotitos, por dentro, guía la manguerita, le va sacando fotitos y después hace el análisis que lo mismo tiene todo el cuento. De hecho, no sé, si alguien se lo ha hecho, yo descubrí después que me lo hizo por segunda vez, que tiene un truco esto. Porque le pasa una manguerita y es súper invasivo. Pero a uno le dan una anestesia. Sí. Ok, anestesia. Pero lo que no muchos saben, que yo descubrí después que me dijeron, sí, hacemos eso, sí, a propósito, que la anestesia tiene un componente que produce pérdida de memoria temporal. Y lo hacen a propósito. ¿Por qué lo hacen así en los médicos? Porque si hay que hacer el examen por segunda vez, algunas personas súper traumantes, porque es muy invasivo. Entonces, como tienen que hacerlo de nuevo para que se lo olvide que lo hicieron, entonces hacen pérdida de memoria temporal. Lo mismo. Tiene que ser algo parecido. Sí. De hecho, yo me acuerdo cuando uno lo hacen, después que están los pabellones ahí como descansando, como, en realidad como que uno como que dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y de hecho le sugieren que haya acompañado justamente para ir. Bueno, el tema es que hay ese problema, y lo que nosotros proponíamos en ese instante es básicamente tener un microrobot, que en vez que haya un humano, el especialista guiando, ya en términos médicos, que haya un microrobot que el tipo era así, no de ese tamaño obviamente, no cae en la boca eso. Pero era eso, que básicamente un robotito que uno se tragaba. En la más, ¿cómo se llama la película ochentera? Sí. No. ¿Que te meten el bichito más? No, era... Los niños que se meten en el auto y la... Querían coger a los niños. Esa. Tipo que yo coger a los niños. No de ese tamaño, obviamente chiquitito, no se lo traga. No me pregunte por dónde sale, porque no era mi problema. Pero se lo traga. ¿Ya? Y ese que se lo traga va sacando fotitos. ¿Ya? Pero no es tan trivial. Porque el sistema tiene que ser, no está guiado por el médico. Tiene que ser totalmente autónomo. Y casi funciona como un auto no tripulado. Con el detalle que un auto no tripulado o un vehículo en general se desvía un par de centímetros, sí que no mata a nadie, obviamente, no es problema, sigue su ruta. Y no, uno le está pegando contra la pared. Entonces es doloroso, tiene que ser lo menos invasivo posible. Entonces, esta es la foto, es una simulación que hicimos de en el recto, cuál era el recorrido inicial, que fue un puntito celeste, estos son marcadores que se llaman, que recorría el robot sacando fotitos. Y después al final esas fotitos se almacenaban en una base de datos de imágenes y la analizaban. Ustedes se fijan, el recorrido bastante como quebrado, o sea, se está pegando un montón de cabezazos por ahí. Es el inicial, que la primera prueba que hicimos recorría el sistema más de 40 centímetros por el recto. Y después cuando iba aprendiendo, iba generando el óptimo, la ruta óptima, llegó, no es la mejor, pero llegó a casi recorrer 8 centímetros, casi sabía exactamente por dónde tenía que ir, pero fue un tiempo. Pero eso toma su tiempo, es interesante. Pero espere, ¿ese era el mismo? El mismo. ¿Lo viste en varias personas? No, el mismo, pero que con el individuo que se probó, hubo una experimentación, esto todavía no se ha sacado al mercado, digamos en ese instante por lo menos. Y esto con el mismo, pero viendo cómo evolucionaba el recorrido del robot.
con sujetos reales que pusimos a Porque prueba. estaba pensando que hay gente que se ha comido cosas Sí. y... No, eso salió está por- sumamente controlado. Todo eso. Así, Sí. no es tampoco tan... No, claro, por supuesto. Además está súper controlado todas las variables en medio, así no, te traga el... Se murieron todos. No, claro, bueno, de hecho, esa parte no voy a decir, están todos muertos los que experimentaron. No, pero fue súper delicado el tema. De hecho, yo lo decía como chiste, pero el tema del material no es menor, por donde salga, no es tanto problema. En algún momento tiene que salir en condiciones ideales, sino de cómo se construye. Eso es otro problema. Este es un prototipo, no, nada más, pero no puede ser cualquier material. Entonces hay temas que tienen que ver con la calidad del material que no sea rechazado por el cuerpo humano. Es un tema no trivial, esto es una primera prueba. Los de las drogas te lo dicen al tiro porque se toman la cuestión. Claro, pero la idea que después Por inventar los cobatos. la idea futurista que teníamos era que en algún momento pero no era nuestro objetivo todavía, se pudiera deshacer casi solo. Entonces el material tiene que ser diferente. Es un robot súper simple, ¿ya? ¿Cómo? Entonces eso. En términos de colaboración, fíjense que ustedes dirán, ¿qué diablo tiene que ver esto con algo industrial, algo empresarial? Estos son unos robotitos que juegan a la pelota. Juegan fútbol. Yo cuando estaba en Concepción tenía un equipo, pero que eran de perrito. Entonces eran perritos robot. Que es lo mismo jugar al fútbol, pero ahora. Y el objetivo era como el año 2050, ese proyecto hace como 15 años atrás en el mundo, era ganarle al campeón mundial de fútbol humano. ¿Ya? Y de hecho ahora están generando cuestiones mucho más interesantes. Bueno, pero el tema relevante no es ese. Si ustedes se fijan, a ver, ¿qué tiene que ver con lo que hago? Especialmente con cosas comerciales. Lo que hay en cada robotito es un computador. Por tanto, en realidad lo que están viendo es un computador con patas que están jugando en equipo. El objetivo, ¿cuál es? Meter goles. Yo le hago el siguiente ejercicio ahora. Hagamos el ejercicio erótico, digo yo, saquémosle la ropa. ¿Con qué se quedan? Con un computador. Ya no son jugadores, un computador que se está comunicando. Y ahora cambiemos el objetivo, que no sea meter goles, que sea ganar plata. Lo que ustedes tienen ahora es un sistema que yo podría poner una plataforma de comercio electrónico y la negociación, que actualmente a mano, la hacen los humanos, es totalmente automatizada. Yo digo nomás, compadre, quiero comprar, que tengo tanta plata, quiero comprar tal producto, pero ese producto tiene partes. Hay que encargar las diferentes partes del mundo. Tú, toma, encárgate y caja negra, y trae el resultado. Y él se encarga de negociar con todos los proveedores. Imagínense esto para transparencia en plataformas tipo Chile Compra. Esto ya existe en otros contextos, pero para que vean. Es la misma tecnología, pero que está llevada a temas de negociación automatizada. Y de hecho, gran parte de los avances que se han hecho en eso tienen que ver la forma como funciona la hormiga. Esto es una locura, y esto hace muchos años atrás. Y de hecho, la empresa se aplica alto, entre otras, planificación vial, redes de transporte, optimización de ruta de los que van a repartir pedidos. Ustedes dirán que tiene que ver con la hormiga eso. Porque la hormiga, entre otras cosas, tiene una gracia. Y las hormigas, cuando se comunican, no usan un lenguaje como nosotros, se comunican directamente por feromonas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que a medida que todas las hormiguitas emiten una cantidad de feromonas, quiere decir que cuando yo estoy cerca, siento la feromona y me agrupo. Si estoy más lejos, o si me perdió una hormiguita, me empiezo a perder. Entonces, lo que hacen indirectamente es cuando las hormiguitas se mueven en grupo, ustedes pueden ver el comportamiento por ahí, lo pueden ver en internet. Ellas casi saben a priori cuál debería ser la ruta óptima. Y ustedes de repente se dan cuenta que las hormiguitas se pierden porque, como baja el nivel de feromonas, chuta, se me perdió, no sé por dónde va. Esa misma tecnología se ha aplicado, entre otras cosas, ahí está una simulación en tiempo real, como sería si las hormiguitas parten generando caminos posibles para resolver estos problemas. Y esto, por ejemplo, es una aplicación que se hizo hace mucho tiempo para planificación vial. Ponen la misma estrategia, son modelos computacionales, básicamente ocupan inteligencia social de las hormiguitas, porque cada uno individualmente no hace mucho, pero en grupo hace una cosa interesante, para hacer planificación vial. Lo mismo ahora se está siendo aplicado, y ustedes ni siquiera se dan cuenta, en productos comerciales de optimización de reparto, planificación de actividades, o sea, un montón. Salvo que si uno lo compra y antes de comprar le preguntan por qué lo hacen, ¿no? Con una técnica basada en hormiga, uno no lo compra y dice, no, yo quiero algo real, pero eso es lo que está pasando. Ya ha dado muy buenos resultados. En términos de búsqueda, un poco lo que estábamos hablando antes también, lo que uno hace en general es resolver problemas en los cuales uno tiene un montón de posibilidades, explorarla de manera bastante, entre comillas, inteligente. Inteligente significa que me voy por las portadas de camino, ¿cierto? Ocupo mi conocimiento experto para saber cuáles son las mejores rutas. Si no fuera por eso, el Kasparov no existiría. ¿Cierto? El Kasparov que juega ajedrez y la movida no se demora un año, se demora segundos. Y tiene un montón de posibilidades en su cabeza. Entonces, ¿cómo diablos lo hace sin explorar toda la alternativa? Ustedes dirían, experiencia. Porque yo mismo no lo puedo hacer, experiencia. ¿Ya? Entonces, y la experiencia básicamente hace que uno vaya restringiendo las rutas que va tomando por diferentes criterios. Aquí hay otro caso en el cual le dijimos a la hormiguita, ¿sabe qué? Busque alternativas de rutas posibles para hacer reparto. Al principio ustedes se dan cuenta en el video, seguramente de ahí, de nuevo.
parte un caos, para todos lados, de repente se empiezan a autoorganizar y al final dice, listo, parece que esta es la ruta, listo, ahora envíe los pedidos, porque es la ruta exacta que tiene que seguir en este momento, pues en otro instante están. Y de hecho un poco de esto también es lo que ocupa Waze cuando planifica la ruta, y que de hecho lo hace en tiempo real, porque obviamente la planificación de ayer no funciona hoy día si hay taco, ¿ya? O hay algún problema en la carretera. ¿Qué hice ahí? Algo me pasó ahí con el... me pasé demasiado aquí. Me falló la tecnología. Ahí sí, vamos ahí. En términos... ¿qué hice? Ahí está. Un efecto especial. En términos de aprendizaje, interesante lo que está pasando. Esto está bastante de moda, digamos lo que se llama en inglés Machine Learning, que básicamente dotar a las máquinas, a los computadores, de la capacidad de aprender a partir del pasado, de la experiencia, para tomar decisiones futuras. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que yo aprendo a partir de los datos. Entonces ahora el paradigma que está cambiando, ayer tenemos una reunión en un banco y me decía que hay un conflicto porque hay gente del banco que ya tomado una decisión de un tema X. Sin embargo, personas expertas, pero la decisión era muy por así decirlo, de moda. ¿Ya? Yo creo que el conflicto era porque los datos, que actualmente con los análisis que habían dicho, decían otra cosa totalmente diferente. Claro. El problema es, ¿a quién le creo? Sí, tú tienes experiencia, pero sacaste una foto en el momento y los datos que eran millones te están diciendo otra cosa. Entonces obviamente la decisión basada en los datos es lo que viene, es lo que está ahora. Pero ahí de repente van a empezar a ver estos conflictos de, bueno, ¿a quién le creo? La gracia de esto es que no hay, como se dice en computación, programación explícita. O sea, no es que diga a tal cosa de esta forma, no hay receta. La gracia es que el computador esté aprendiendo cómo adaptarse, cómo ajustarse para resolver el problema. Entonces, ¿cómo cambia en general el paradigma? Y esto es algo que hoy en día está pasando muy fuerte, viene hace mucho tiempo atrás, las empresas están adoptando, muchas veces sin entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Yo les podría asegurar que compran productos que dicen que hacen esto, porque me tocó verlo, y de fondo, si uno lo abre, se encuentra así casi con una macro Excel. Pero como el nombre vende, está usando tal, entonces tiene una pura descarga de pescados. Alguien fue bien buen vendedor, parece, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona tradicionalmente esto? Como lo pusimos al principio, es que generalmente un computador uno le pasa datos al programa que es la receta y a partir de eso me entrega el resultado. Claro, pues ya está asumiendo todo lo que poníamos al principio, lo cual no es muy realista actualmente. ¿Cómo funciona esto el aprendizaje automático, el Machine Learning? Que tengo los datos, tengo resultados que yo me gustaría obtener según o lo que me pasó o lo que aconteció en el pasado, y el computador lo que hace dice, este es el programa que a usted le sirve, al revés. Dice, esta es la secuencia. O sea, esta es la receta que a usted le sirve. Pero si le cambio los datos, esta otra es la secuencia que le sirve. Y por tanto me resuelve problemas que antes eran impensables. Por ejemplo, si no fuera por eso, yo no podría tener autos no tripulados. Lo que están haciendo básicamente es la camarita, va tomando fotitos, y en base a la fotito tiene un sistema, no va a entrar en detalle, que va procesando esto, va aprendiendo, y al final le va diciendo, sí, muévase para la izquierda, muévase para la derecha, o siga al lado derecho, o siga totalmente derecho. Entonces básicamente son 3 órdenes, ¿ya? Y pone además parar, estoy simplificando, ¿ya? Pero esto mismo yo lo podría hacer con cliente. De hecho, la papa ahora, tema de privacidad, cliente. No solamente converso con él, tengo la cámara, y estoy observando y le saco una foto y determino la emoción, cómo se siente con lo que le dije. ¿Ya? En el mismo auto, saco la foto, esa hora viene el tío que lo va a instalar. Bueno, si parte una constructora de autos, va a seguir la otra, y le van a sacar la foto, le están sacando la foto al conductor, y depende del estado de ánimo, si va muy estresado. Entonces lo que hace, el sistema toma el control del auto, lo va frenando y lo para. A mi mamá le pasó con el Volvo en España ahora, que arrendó el Volvo, le dijo, estás cansada. Sí, creo que fue uno que está partiendo y van a empezar todo a comer. No, le dijo, y que mi mamá tomó en el aeropuerto y se iba y le dijo que no siguiera manejando porque estaba cansada. Y era sí, a partir de la foto. Bueno, esto es lo que... Si no está casado, tu señora te dice todo. Claro. No, mi papá iba al lado durmiendo. Claro. Le dijo. Y esto lo hicimos esto es un tema una tecnología que desarrollamos hace bastante, en el año 2006-2007, y vendimos finalmente a empresas de distribución eléctrica. Entonces me preguntarán qué tienen que ir con usted. Electricidad, distribución eléctrica, nada. Sin embargo, se resuelve el problema de detección de fraude. El fraude, en el contexto de salud, en el contexto de tarjeta de crédito, hay un montón. ¿Ya? Más o menos complicado, digamos, de detectar, pero hay. Hace poco trabajamos en modelos de detección de fraude para Cencosud, de fraude de tarjeta de crédito. Es un problema grande. Sin embargo, empiezan a aparecer otras cosas. Y cuando uno dice, hagamos que la máquina vaya aprendiendo para predecir fraude, luce todo fantástico, futurista y es súper bueno, los beneficios súper claros. Sí, pero uno empieza a mirar los datos y se encuentra con otro problema.
que cuando uno va, entre comillas, enseñando a la máquina, en general hay más experiencia histórica de lo bueno que lo malo. Está súper desbalanceado. Entonces, como enseñarle a un niño chico, ya puedo dar 10 ejemplos de lo que es una casa y un solo ejemplo de lo que es un auto. Ya, y aprendiste, listo, ahora te voy a dar un ejemplo, toma un objeto, me tienes que decirte lo que es. No aprenderlo. Seguramente si le paso un objeto de una casa, va a decir, sí, una casa. Pero si le paso algo que se parece a un auto, no va a saber, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, en temas de desbalance, le pasa a muchas empresas, en los bancos también, en general los bancos. ¿Ya? Entonces, en el ámbito de la salud, un poco utilizando a eso, esto es lo que... esto es lo que viene, esto la otra vez estaba en una charla donde había ¿cómo se llama? Gente bastante senior, que obviamente en temas de tecnología, abuelitas, todo. Entonces yo le decía a la abuelita, la próxima vez que usted piense que no, yo confío en el médico me da seguridad, piénselo ahora 2, 3, 4 veces, porque según un montón de pruebas que han pasado ahora y ya productos que están en el mercado, por ejemplo, en el ámbito de la salud, es el problema del diagnóstico de una enfermedad, de una patología cardíaca, que en simple es la diferencia entre decir, usted tiene una inflamación simple cardíaca o tiene algo peor. Entonces es casi una dualidad. Detectar eso es extremadamente complicado. La tecnología actual, los métodos tradicionales, solamente usando 7 variables médicas tienen exactitud de 56%. 90%, y eso que está actualizado, todo el año pasado. 90% de la exactitud de un método actual que utiliza técnica de inteligencia artificial y analizando 10.000 variables médicas. Ahora, lo que no está ahí, habría que hacer el zoom. ¿De dónde sacó el resto de las variables médicas? Son accesibles, pueden haber tema de confidencialidad, está sacando información, no sé, por la ficha clínica. Ustedes bien saben, mejor que yo, que en el caso de los hospitales de Chile, la ficha clínica no está tan desarrollada y no es tan homogénea como en la clínica privada. La situación es totalmente diferente. ¿Ya? Por tanto, aquí hay un tema que está empezando a pasar fuerte. En los diagnósticos, igual, fíjense cómo funciona actualmente el diagnóstico. Por ejemplo, yo tomo hago un escaneo, ¿cierto? Grabo las imágenes, un especialista las analiza y luego tomo alguna decisión. Ese proceso normal, que va a seguir pasando. ¿Ya? Es algo que yo les puedo asegurar, firmemente están dando que en algunos años más no van a haber protestas de estudiantes en las calles, van a haber protestas del colegio médico. Y de los abogados. Y de hecho, la charla que he dado, de repente me aparece, alguien me está preguntando, me hace una pregunta súper chiquillosa así. ¿Usted qué es? Abogado. Topógrafo. ¿Qué más? Los abogados sobre todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia el paradigma? Sigo tomando la radiografía, la resonancia, lo que sea. ¿Ya? Sigo grabando la imagen, este proceso sigue, pero de aquí para allá cambia, no hay humano. Entonces el sistema que automáticamente toma eso, aprende la experiencia y hace el diagnóstico automáticamente y lo hace. A ver, no es solamente automatizar, siempre automatizamos, ese no es el tema, lo hace mejor. Entonces, pues, eso es lo preocupante, ¿ya? Porque si automatizara y fuéramos iguales, pero, ¿ya? De hecho, solamente me muestra un botón para que vean cómo está en el ámbito de salud. Está súper fuerte, porque quizás porque es un ámbito súper sensible y de gran impacto social. Esto pasó y hay varias. No solamente la tecnología, por ejemplo, en este caso para detección de fractura en la muñeca, funciona, tiene alto índice de exactitud, sino ya fue aprobada por la FDA. O sea, no, porque está ahí, ya todavía mucho, está todavía en el laboratorio, no, ya está autorizado, está compitiendo con los médicos. Y de aquí nomás yo creo que es un tema de tiempo que aparezcan aparatos tipo, o el mismo celular, que uno mismo se saque en la más futurista radiografía, usted tiene tal cosa, ok. Y lo que hace, que ya está pasando hoy en día, que uno va al médico, no va a preguntarle, va a confirmar nomás. ¿Cierto? Cuando uno googlea ese, ya tiene el diagnóstico ya casi, oye, ¿verdad que yo tengo esto? ¿Y a dónde lo di yo? Porque googleé y bueno, esto va más allá que esto. ¿Ya? Entonces, es que nos trae esto o no. Bueno, igual en tema con información poco precisa, de hecho hicimos un ejercicio de salud en el hospital de Concepción, hace años atrás, y ahora se está poniendo popular eso. En su momento era un experimento interesante, chiquitos y con pocos datos, que era cómo diablo recuperar imágenes de, por ejemplo, radiografía, pero de todo tipo, pero que tenían cierta patología. Ustedes dirán, chuta, pero puede ser que es experto, porque hay que analizar, un radiólogo seguramente tiene que analizar, sí, por supuesto, pero ahí está la gracia de la información médica, la que está disponible, entre otras cosas. Por ejemplo, información tipo epiclisis, ¿cierto? O el diagnóstico es un texto, y el texto generalmente está asociado a la imagen. Si uno asume, y que esto no es como la cuarta, que aparece una foto que nada que ver, abajo una noticia, accidente, aparece una señorita seminuda, que no tiene nada que ver con el... Pero aquí sí, uno puede suponer que la descripción habla de la imagen. Por tanto, lo que hacíamos, tenía un sistema que experimentaba, que yo buscaba
yo decía, yo quiero una imagen que tenga esta tal patología, va, busca, pero busca los textos. Analiza el texto, dice, ¿quién habla de tal? Ah, este texto, y ese texto con qué radiografía está asociada con este, por tanto, tome, esa radiografía es. Pero los textos estaban bien escritos. No, ahí hay que normalizar. De hecho, es un problema actual. No, ese otro cuento. Ahí nos fumamos de otro, porque ahí hay otro tema. De hecho, todas las clínicas, ustedes saben, tienen el mismo problema. Con los diagnósticos médicos hay que normalizarlo, que vienen mal escritos, vienen con un lenguaje que casi extraterrestre. El tema del lenguaje ya hablábamos, ya la base de la aplicación del lenguaje ahora es pasar la barrera de los sistemas, las empresas de los IBR, famosos IBR, que usan mucho las compañías telefónicas, empresas de servicios, que básicamente un sistema de activación mediante voz, pero menú, al fin y al cabo. Pasar a un sistema un poquito más astuto, que le llama asistente inteligente. Yo me quedaría con los asistentes, no, la inteligencia tiene muy poco, ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? De hecho, en el ámbito médico ya tenemos no solamente asistente pensando en un cliente, que es el paso que todos quieren dar, cómo ayuda el rostro con las quejas del cliente, sino más aún, asistente que me lo lleve para la casa, y alguien que no puede estar en la clínica, por costo, lo que sea, o tiene que irse para la casa, tenga, entre comillas, un médico virtual. Pero el médico virtual con el cual puede interactuar. Por eso ustedes se fijan en el diálogo que hay. No hay, ¿en qué le puedo servir? No, oye, usted se lo dio tomarse la píldora o lo que sea. A eso es. Entonces tiene dos usos. ¿Ya? Obviamente el impacto social de esto es mucho mayor. Uno podría decir, vamos a destrabar los hospitales. En realidad no tenemos camas suficientes, piezas suficientes. Mandemos para la casa. Oye, pero se va a morir. No, tranquilo. Cada uno se va a ir con su asistente virtual, digamos, que le va a controlar la dosis, va a medir los signos vitales, etcétera, etcétera. Esto voy a ver si funciona acá. Creo que... vamos a ver, es un demo que hicimos hace mucho tiempo, no en el ámbito de salud, pero obviamente aplicado. No quería poner... ahora sí, ¿está con audio? Sí, bueno, gracias. A ver, vamos a escuchar. Es un demo que hicimos para impuesto interno, como hace unos 15 años atrás. Con interacción un poquito más dura que un sistema basado en menú, para que vean, digamos, las cosas que pueden hacer. Así que funciona. Ahí poner el play nomás, abajo. Ahí, dale, ahí. ¿No te escucho? No me importa si los veo después, digamos, no el tiempo. ¿No? Ya, pero ella está hablando. Ahora retrocedo. Por ahí, ya. Yo voy a poner mucho. ¿Dónde está? Por abajo. No, para. No, que el sonido que le pusimos la música de fondo está presente. ¿Dónde está? Tiene una para allá. No, ¿dónde estaba actualmente? Volvamos a ver, ¿estoy ahí? Ya, a ver. Básicamente yo preguntaba, oye, ¿cómo esté con la clave secreta? No le preguntó qué es lo que es la clave secreta o cualquier otra cosa. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque la mayoría de lo que se está vendiendo actualmente, ahora, en enero de 2019, empresas de renombre que están vendiendo servicios, hace una cosa 5 veces más fácil y más tonta que esa. Es básicamente un sistema de guía de menú. Lo que hace un sistema que está preguntando son respuestas súper tontas. De hecho, es más, funciona con palabras clave. Entonces yo escribo mal, clave. Usted quiere la clave. Oye, qué inteligente, supongo que diría la clave. En realidad puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero la gente, como no sabe, entonces se emboba ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa en términos de experiencia cliente? Un tema súper interesante. Yo no lo tengo acá, pero a una realmente le gustaría, en general a toda la empresa, le gustaría responder preguntas estratégicamente fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es lo que los pacientes, los clientes, piensan de mí como servicio, producto, como empresa? La gran pregunta. Por eso que hago encuesta. Una encuesta invasiva, tengo que llamar por teléfono, un formulario en la calle, pero el formulario en la calle tiene opciones. Entonces no es muy libre que digamos. Una de las cosas que se ha hecho hace bastante tiempo, nosotros experimentamos el año 2005, después se empezó a poner popular. De hecho, más un gobierno, creo que el primer gobierno Piñera trató de implementar esto. Lo voy a mostrar y en un momento lo tuvieron que bajar, porque hay gente que se empezó a quejar por confidencialidad. Ya les voy a decir por qué. Porque básicamente lo que se quiere hacer es responder esa gran pregunta, que es lo que los clientes, pacientes perciben de mi servicio o mi producto.
el tema es, ¿de dónde saco esa información? No te pregunto directamente, no, deje que la gente siga viviendo tranquilo. Entonces cambiemos el paradigma. Lo que hacemos, la gente generalmente opina, este es sacado de la gente opina y hace reviews, donde están preguntando un formulario, o no están pidiendo un formulario, hace reviews, o en el caso de Twitter, tuitea. Vamos allá al foro, sin que se den cuenta, observemos todo, leamos y tratemos de detectar cuál es la emoción, cuál es la polaridad. Si está hablando bien, está hablando mal, no está ni ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, por ejemplo, podría ser, ¿sabes? Leí un documento, leí un texto en la red social de lo que opinan de email. Entonces, mire, tanto porcentaje de la gente tiene una percepción negativa, tanto positiva en tiempo real. ¿Ya? Por ejemplo, algo, aquí tengo un demo en tiempo real, pero no era el tiempo, le puse gráfico nomás. Por ejemplo, aquí pregunté eso de calidad de atención, el concepto de calidad de atención de una empresa en particular que no puedo dar el nombre, ¿ya? De un demo que sí. Y esto es, la evolución en tiempo real, en un mes, octubre, un tal año X, de las polaridades de los clientes. ¿Mirando qué fue esta información? Mirando las redes sociales, Twitter. ¿Ya? Al principio lo hacíamos con blogs, Twitter no era tan popular, pero ahora actualmente se puede hacer hasta con los reviews de Amazon o una intranet, o ustedes tengan lo que sea. Donde haya, el requisito donde haya opiniones sugeridas, no todas las opiniones son sugeridas. Puede ser, le compré un producto a la empresa email. Bueno, no opinión sugerida, objetiva, no me sirve. Pero les compré un producto a email, qué maravilloso. Ya, opinión positiva. ¿Ya? Entonces, esto básicamente está graficando en tiempo real. De hecho, este análisis lo ocupó la primera campaña presidencial de Obama. De hecho, había un sitio habilitado con esto y los pelafustales lo tuvieron que bajar. Porque en algún momento este gráfico mostró que las opiniones positivas, un día X bajaron. Y empezaban a investigar, pues la gracia, tomar decisiones, porque ya lo había bajado. Y vieron los medios y aparece un vocero, parece que había hablado de más. Típico de las campañas presidenciales, y se le costó caro, entonces lo bajaron y sacaron al tipo. Ya, y más encima bajaron el sitio, se lo conectaba el sitio después, el día después ya no estaba. Pero hacía exactamente eso. ¿Ya? Y si uno o cualquier empresa, más encima, hace la gracia de, oye, ¿qué pasa? Que además hacemos esto, lo cruzamos con información georreferenciada de nuestros clientes. ¿Qué nos puede más, claro? Entonces, podríamos decir, ¿dónde hay más emociones positivas separadas por zonas? ¿Por qué la gente por acá está más enojada? Ahí veamos nuestro servicio, si yo soy compañía de distribución de gas, algo está pasando en esa zona, que la gente está enfadada. Sin embargo, el mismo servicio tiene un resultado diferente en la zona de acá. Entonces hay cosas interesantes que empiezan a aparecer. Ya, esto está en tiempo real, obviamente. ¿Ya? Esto en el ámbito de la salud, este es un proyecto que tenemos, esto es bastante antiguo el problema, no muchos lo han resuelto todavía, no sé por qué, porque hay soluciones para hacerlo, con la tecnología que estoy hablando. Esto es un típico ejemplo de un diagnóstico con la epicrisis médica, y básicamente, algunos no saben, pero unos problemas que tienen los que hay en las clínicas, que es todo en el área de salud. Básicamente, tomar esta epicrisis, que son vallas, que son los diagnósticos médicos, ¿cierto? De repente se vuelve loco. Y clasificarlo con respecto a el famoso CIE, ¿cierto? El Código Internacional de Enfermedad, que ahora van en el CIE 10. Y el CIE 10 es una taxonomía en el fondo, entonces la idea es, con fines de valoración o valorización de las patologías, o para hacer estadística, básicamente tienen que clasificarlo. Es decir, esto corresponde al Código de Enfermedad tal. Entonces, básicamente lo que se quiere es tomar, este ejemplo, el CIE 9, pero la versión 9. Tomar en función de esto y tratar de clasificar y después decir, ok, este corresponde a tal tipo y tal tipo, y eso hacerlo de forma automática. Los que no saben, tradicionalmente se hace en forma manual. Se junta un equipo de especialistas cada cierta, no sé, una vez a la semana, cada 15 días, se juntan y deciden. Entonces ahora hay que hacerlo. Eso, para mi sorpresa, la mayoría de las clínicas, por lo menos en Chile, no lo tienen desarrollado a full. Digamos, la tecnología que es esto. A pesar que no es algo tan sofisticado, el CIE sí, pero la clasificación automática no está tan desarrollada. De hecho, en un proyecto que vamos a partir con la clínica Las Condes, que de hecho yo me desayuné porque me decía cuando me llamaban no tienen problema. Esto es un problema. Le dije yo, ¿pero cómo no tienen resuelto? Esta cuestión es de años, no es de ahora. ¿Ya? Eso, acá, bueno, acá en detalle. Bueno, obviamente hay varios beneficios de toda esta tecnología para el área de salud. Obviamente el tema del tratamiento, obviamente hay cosas evidentes en el cual yo puedo mejorar el tratamiento, no solamente en términos de puedo hacerlo en forma más eficiente, sino que además puedo prescindir de la ubicación física, porque obviamente puedo trasladar tratamiento básicamente con un asistente virtual. Hay asistentes virtuales también, obviamente, que tienen la gracia de estar 24/7. Ahora, obviamente asistentes virtuales para el ámbito de reemplazo al médico para que se vaya para la casa y le controle el tratamiento un poquito más delicado. Es decir, atención al cliente pasa. Pero claro, hay un tema mucho más sensible, si alguien toma una mala decisión, a quién le echó la culpa. ¿Ya? De hecho, no está muy lejos lo que pasó al primer experimento que hizo Tesla, la empresa Tesla, pero el primer vehículo no tripulado tuvo un accidente.
Ustedes saben que las consecuencias de eso mataron a una persona. Entonces hubo una investigación criminal. Y en California hubo una investigación de casi un poco menos de un año. Me pareció esto. Y el problema era determinar de quién es la responsabilidad. Del que construyó el auto, del copiloto, con el piloto, o de quién. Bueno, claro, o digamos, del que hizo el algoritmo, respecto de quién. Bueno, investigaron todas las fuentes, vieron las condiciones del ambiente en ese momento y la decisión del juez, en resumen, fue: analizamos las condiciones de visibilidad y todas las variables del ambiente en ese momento y dijeron, un humano bajo esas mismas restricciones y condiciones de visibilidad hubiera cometido un error igual o peor, por tanto el vehículo no tiene responsabilidad. O sea, básicamente eso es lo que hubiera hecho un humano, incluso con más información, tenía más información. Ya claro, porque yo no puedo adelantarme lo que está pasando un kilómetro más allá, sí, pero la cámara del vehículo sí lo podría hacer, entonces tengo información en tiempo real. ¿Ya? Entonces, obviamente, reducción de costos, los planes totalmente automatizados de tratamiento, etcétera, etcétera. Esto más o menos para ver dónde va el mercado en billones de dólares. Esas son las proyecciones que hacen algunas consultoras en términos de tecnología de inteligencia artificial para la salud. Parece que el mayor tramo se lo lleva lo que es tecnología para diagnóstico inteligente. Después esto que es un tema científico como descubro medicamentos automáticamente y otras aplicaciones. ¿Ya? Y estas son las aplicaciones actualmente donde se están invirtiendo una cantidad de lucas, que básicamente está graficado ahí, que son billones, pues son bastantes. Esta está entrando a operar a poco, de hecho los chinos ya sacaron una, pero fueron más allá, no hicieron cirugía asistida por robot, le agregaron una componente a distancia. No sé si vieron el demo que hicieron ahora con una red 5G, que operaron en un lugar de China a otro lugar de China a distancia, entonces tenían todo desafío, una operación robótica propiamente tal, que semi-asistida, y además que sea en tiempo real y no se interrumpa, porque está en el medio de la operación y que se corte la conexión, como que no es muy agradable que digamos. ¿Ya? Entonces, para que tengan un overview de lo que está pasando. ¿Cómo? Claro, sorry, justo se cortó, error 400, página no encontrada. No puede aparecer uno con ese error, digamos. ¿Ya? Hay varios desafíos fundamentales, especialmente en el área de salud. Esto lo mostramos en otras partes, pero el área de salud es más complicado. La opción no es un tema obviamente tan simple. Para convencer al paciente o al médico en este caso, a diferencia de otros ámbitos productivos, es súper complicado. Hay un tema de pega, hay un tema de percepción de la gente, pero no puedo confiar en una máquina aunque a uno le muestre el número. La señora Juanita que vende mermelada, ciudadana a pie. No, yo quiero ir, sentir que el tipo me está tocando, pero no una máquina y no hace nada. La capacitación es un tema que estamos al debe. Está enojado en Chile en todo esto, en la universidad, en temas de inteligencia artificial. Y las empresas, lamentablemente, a pesar de que el marketing dice otra cosa, las empresas que están en esto, están desarrollando de cero, son muy pocas en Chile, y la mayoría, incluso empresas de renombre internacional, lo único que hacen cuando llegan a Chile es hacen copy-paste de cosas, son adaptaciones. Pues la gente ahora está empezando a quejar, dicen, adaptan cosas que la empresa ni siquiera sabe cómo funcionan. Entonces, el riesgo de esto cuando uno no sabe cómo funciona, así súmele que además uno le está comprando algo a alguien que vende cajas negras. Ni siquiera sabe cómo, entonces es un poco delicado. Para muchas aplicaciones a lo mejor no es tan brutal, pero con temas médicos es un tema relevante. Y el tema de regulación médica, yo no conozco todo el detalle, pero me atrevería a decir, no solamente que están más o menos, no hay nada. No solamente regulación médica, regulaciones a nivel laboral, súper complicado el año pasado, yo siempre cuento la historia, la puedo contar a ustedes porque no es una empresa que está involucrada, pero la empresa Literal Press, ¿cierto?, que es análisis de medios, tuvo un problema con esto. Hubo una protesta del sindicato el año pasado, en julio. Están los medios, lo pueden verificar. La protesta tenía dos razones de ser. Una, la típica, mejora salarial. Y la segunda, entre otras cosas, y el dictamen del juez después dijo algo súper raro, que va en contra de lo que están hablando de innovación, porque dijo que era extremadamente prohibido que la empresa utilice el sistema de análisis automático porque es una competencia leal para los trabajadores. Juez, no periodista, el juez, el dictamen del juez. Uno dirá, oye, pero aumento de productividad, reducción de... Sí, pero los tipos se quejaron. Se fijan y está ahí. Entonces, claro, uno se podía quejar cuando estaban en la protesta. Está bien, usted no puede reemplazar cuando estaban protestos por ley. Ya está bien, pero los tipos dijeron, no, padre, no solamente ahí. El tipo siguió reemplazando después. El otro, ¿te fijas? Entonces ahí hay un tema interesante. Bueno, no todos color de rosa en todo esto, y esto es real, por favor, que no les pase en salud. Esto pasa por comprar cosas que no se entiendan. Esto es muy clásico. Una celíaca, chucha. La celíaca. En tu sistema que grande compra una empresa que no voy a decir, de renombre, cuya
cuyo nombre comienza. No voy a decir eso, no. Termina. Para que vean qué pasa cuando uno no entiende la tecnología, le vende cualquier cosa. En el ámbito de salud eso sería mucho más complicado. Quizá que diagnóstico le doy al paciente porque toma una mala decisión. Entonces, para que vean que es la realidad. Esto es del año pasado. Es tecnología que alguien compró. Malo el. Entonces no todo lo que brilla es oro. Eso básicamente. Sí. Ahora, abierto a preguntas, cuestionamientos, quejas. Hay empresas en Chile que hagan esto exitosamente, lo hagan bien. Sí, hay empresas que... Pero es el ámbito de salud. Pero En general, porque tú dices, sí, pero son pocas. No, y de hecho, mira, este es un pelambre, voy a farándula. Tú empiezas a ver empresas, somos expertos en esto para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, no se puede inventar la salud. Qué raro, pero tú empiezas a ver que el equipo no tiene la capacidad. Y empiezas a ver que lo que hacen, te venden cosas que ellos le compraron a un IBM o a un Google o a un Amazon, no sé si es una familia. O sea, si ya te vendieron una caja negra, Llámese Watson o y, por el estilo. y después otra caja negra, perdón, Watson por el estilo. anda muy parecido. La cantidad de quejas ahora, especialmente el tema de los chatbots, la cantidad de quejas es enorme, créeme. Empresa que voy, que es asesorado y dice, hoy no quiero saber nada. Por un lado. Por otro lado, ha pasado otra cosa, y eso creo que va a ser un cambio súper fundamental. Yo creo que para ustedes también es importante tener en ojo el tema de la nube. Yo sé todo fantástico de todo, hoy día está en la nube, sí, pero empiezan a aparecer temas de seguridad. Han pasado cosas. Tuve una reunión con un banco de aquí, que había visitado una tecnología, y el primer pero que puso en la tecnología es, no quiero nada en la nube. Entonces habían llegado a todos los con nombres bonitos, bombantes. Oye, ¿qué tenemos? No tenemos en la nube, quiero todo local, porque no tener ningún problema de seguridad. Y ahí las propuestas empezaban a bajar, porque lo obliga ahora que tienes que tener tu know-how, no una caja negra, que uno no sabe qué diablo es, que al principio puede resultar fácil y bonito. Entonces no pueden en fondo empaquetar piezas desde cero dentro de la solución. Porque no la entiende. O sea, sí puede hacerlo. Puede hacerlo. Lo que pasa es que no entiende. Además, de hecho, está en la nube. Porque de hecho, todo esto, sin excepción, te cobran no por el producto, por el servicio. 0.00 tantos dólares por uso de su aplicación. O sea, en la práctica, si vas a usar un chatbot de atención para email, cada vez que un cliente llegue y haga consulta, te cobran te ponen un margen por sobre lo que... claro, exacto. Claro, entonces uno cree, ya pagué el proyecto, me cobraron tantas lucas, con esto voy para la casa tranquilo. No, compadre, eso es para la implantación inicial. Hay que mantenerlo. Se tiene que pagar después el ajuste. ¿Ya? De hecho, se llama ajuste, no mantención. Claro, ajuste, mantención. Claro. Pero está empezando a pasar en empresas grandes sin excepción. O sea, eso. Pero empresas locales están haciendo sus cosas propias y están cumpliendo bien. Lo que pasa es que son pocas. Son pocas, pero hay empresas buenas. Ya revisando lo que decía respecto al tema de los chatbots, estábamos conversando y un proveedor me comentaba de que él tenía clientes que llegaban a comprar el chatbot. Claro. Quiero el robot espectacular y lo querían poner más o menos al lado de la entrada de la oficina a lucir el robot. Claro. Y me dice que finalmente las soluciones de ese cliente, ya indagando en cuál era la necesidad, porque a él le pedían, armame un bot. Claro. Porque está de moda. Claro, indagándola, finalmente la solución completa a la necesidad del cliente había pasado por implementar bien un IBR, nada más. Mira, entonces algo peor que eso. Lo cual me preocupa, ya ha sido 3 o 4 empresas que me han llamado lo mismo, tipo, oye, queremos chatbot. Chatbot esto es mucho más complejo que un chatbot. Aquí se ha sobresimplificado. Chatbot. Entonces de repente empezamos a conversar. Y al parar un minuto digo, sospechosa la cosa, como que con bofica, esta cuestión me huele que otra cosa. Digo, pero yo te dije, incluso me quedan con el riesgo que quedo casi como tonto. Dice, ¿eso es realmente lo que ustedes necesitan? Exacto. Sí, obvio. Ok, pásame una muestra de queja, la transcripción de queja o consulta a los clientes y esperen un par de semanas después. Sin desarrollar nada, solamente haciendo análisis y papel. Llego después de vuelta para la semana, se los muestro, y digo, mira, son quejas de tal y tal cosa. No ves que le dije si son quejas, no, lee el detalle. Dedícate a ver por qué. Compadre, mira la señora, si quejas porque no le entregaste el pedido del día, le hiciste esperar entre 9 de la mañana y 9 de la noche. Compadre, tu problema no es de atención, tu problema es logístico. Tienes que invertir, estar preocupado del efecto y no de la causa. Que mi jefe me dijo que
Si queréis, me eduquen eso, porque vais a estar metiendo polvo bajo la alfombra. Pero el problema entonces te digo, entonces, ¿qué hago? Invierte en logística. Sistema que te haga los repartos más eficientes y te van a reducir por defecto la queja o la llamada. Y dije, pero es que igual me van a quedar queja. Sí, pero yo te puedo apostar incluso, mi cogote, que incluso te contraté a una persona que lo conteste y te sale más barato. Pues las quejas van a ser mínimas. Me pasaron 3 empresas, 3 cuatro. De hecho, ustedes se fijan, en el caso de Amazon, ustedes compran en Amazon, rara vez uno se queja. Y si uno se queja, con suerte encuentra un mail ahí para enviarle, y lo más probable, no sé si le ha pasado, uno casi está escribiendo el mail, está ahí apretado el botón, ya le llega una respuesta, te enviamos otro producto mañana porque es poco el cliente. Sí, claro. No te voy a perder. Oye, se lo devuelvo, no te preocupes, quédatelo tú. Oye, pero me quedo con 2 copias, tranquilo. Son globos. ¿Te fijas? Entonces el tema... Con globos me pasó lo mismo. Un montón de empresas, incluso la China, ¿cómo se llama? AliExpress. AliExpress, la misma cosa. El foco del cliente de verdad, no que en el papel, la declaración, nuestra misión es es lo que necesita el cliente en realidad y darle valor a lo que Entonces yo miro especialmente este tipo de Pero es que cosas. ellos valoran en el tema como de experiencia de cliente, le dan Exactamente. como un peso súper potente. Es súper Entonces ellos le dan tanto valor que en el fondo casi que se tiran al suelo y te entregan un montón de cosas con tal de que tú... Con tal que no te vayas. Que no te vayas. Mira, No, pero lo que yo te quiero decir es que una de las cosas que él dice es saber qué es lo que necesita el cliente. Es decir, la porque gente lo podría tiene haber claro, sido lo tiene un claro. problema logístico, podría haber sido, oye, ¿Por sé qué que no? los gallos se están quejando porque resulta que le facturan 2 veces. claro. ¿Cachai? Entonces no es un problema logístico, es, oye, y el gallo sigue preocupado de que tiene un problema con el call center, cuando resulta que el gallo está reclamando porque, oye, sé que la factura me aparece 2 veces. Es saber qué es lo que... ¿Cuál es el problema del Ahora, cliente? yo también creo que tienes razón, en parte es lo que tú dices, también lo he visto por una presión del medio, entre comillas, de tu competencia. Porque en el fondo, oye, pero esta cuestión, no, pero es que allá lo implementó, nosotros, ya, pero para ti no es, pero esa no es la solución para ti. O el blockchain, que Claro, blockchain, hagamos todo con blockchain. Sí, entonces yo creo que pues, mira, este comentario puede parecer súper obvio, pero no se da. No es que un montón de empresas que yo he visto no tienen claro realmente cuál es su problema. Parece súper tonto lo que estoy diciendo. No tienen claro y como te decía, se fijan más el efecto que la causa. Compadre, pero si ese no es tu problema. O Incluso- tomar lo que está hecho y hacerlo automatizado. Claro, automatizar por automatizar. Automatizar. Por automatizar. Es decir, no, es que yo no quiero ver más un papel. Pero en el fondo estoy haciendo lo mismo que Mira. he hecho toda la vida. Entonces, un No tema- quiero ver más un papel. A nivel pero que público. pescaste, lo digitalizaste. Exactamente. No te sacan ningún valor a eso. Mira, el ámbito de la salud en particular ustedes deben saber, el ámbito privado será menos, pero el tema de la lista de espera, en el ámbito de público igual. Cuando yo vivía en Concepción, desarrollamos un proyecto que ganamos una pre-propuesta al Ministerio de Salud de en 2009, un nuevo paradigma para utilizar estas cosas, más temas de logística, para lograr reducir los tiempos de espera en los hospitales de Chile. La idea era partir con un piloto en Concepción y luego expandirlo. Ok, ganamos el proyecto todo el cuento. El ministro de Salud nos tenía, el proyecto, todo. Tuvimos la primera reunión, el kick-off del proyecto. Yo no pude viajar a Santiago ese día, estaba en Concepción, tuvimos videoconferencia. Entonces aquí estaba el equipo por este lado está el equipo del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Hacienda que llamaba Luca, no me acuerdo quién más. Y me fijé que estaban con la copia del proyecto que había enviado que había ganado en el escritorio. Por el otro lado estaba mi equipo, ¿cierto? Yo tenía médicos, gente de ingeniería, donde estoy yo, papá. Entonces lo primero que empiezo a hacer yo es a nivel de ministerio. Entonces empiezo a hacer yo, les digo, bueno, lo primero que les voy a aclarar, que nosotros nos vamos a reducir los tiempos de espera. Saltan, compadre. Que aquí dijo, aquí se comprometió y por eso ganó el proyecto. Ustedes lo están entendiendo. Eso me costó 3 sesiones para explicarlo. Y los que están al lado se reían, deberían saberlo, pero no voy a reducir los tiempos de espera. Le dije, voy a atacar los problemas, los retardos, los procesos, los cuellos de botella que causan que sumados se origine un delta que es el tiempo de La espera. lista. O sea, ustedes no van a... Esta fue una intervención de uno, no va a decir que... O sea, ustedes no van a modificar el ranking, el display de... ¿Sí? No, se me costó 3 sesiones para que me entendieran. Todo el resto es logística, pero como si ellos deberían entonces pasa en las mejores casas. O sea, si ellos que están involucrados en el problema por años no entienden en realidad cuál es el problema. Claro. Entonces, bueno, pasa en otros contextos también, pero dado que estamos en el ámbito de la salud, No, si eso pasa en todas pasa eso. partes. Pero el tema de los chatbots y otras cosas que están de moda es exactamente lo mismo. O sea, Claro. ustedes ven el chatbot de Ripley y la gente. De hecho,
me encontré unos comentarios que decían súper bueno porque la gente viene acá, conversa ahí y después se va a la casa satisfecha. ¿Sí? ¿Cómo se dice que está satisfecha? No, porque mira, si ha bajado el uso, quiere decir que es realmente efectivo. ¿Y cómo sabéis que la gente no se cavalió, no se cansó la cuestión para responder puras tonteras? Y de hecho es así. Y dicen, no entiendo porque está hecho para es casi un menú guiado, nada más. Eso no es un chatbot real, eso es lo que han vendido como chatbot, porque es la aplicación práctica que vende tal y tal empresa, pero no es la realidad. Entonces por eso digo, el ámbito de salud, yo ahí soy mucho más cuidadoso porque claro, el error que comete puede ser costoso. Sí. Pero otros clientes van menos te van a más, pero un paciente que le da un tratamiento que no corresponde, hasta ahí llega hasta ahí. Eso básicamente. Muchas gracias. Gracias.